Hoy voy a hablar un poco sobre el desastre que está ocurriendo en Maceió, en el estado de Alagoas. Hola, madres de la ingeniería. Con certeza, si estás al tanto de las noticias y en internet, ya debes haber escuchado sobre lo que está pasando en Maceió. Mucha gente ha hablado sobre el tema, pero es un poco difícil entender tanto el impacto que esto puede causar como también lo que realmente está sucediendo. Pero antes de hablar sobre el tema, aprovecha para suscribirte si no lo has hecho, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Y si te parece interesante nuestro contenido, ¿considerarías hacerte miembro para ayudarnos a seguir produciendo contenido aquí en la plataforma y ser recordado en nuestros videos? Así que, vamos allá. Para entender lo que está pasando, necesitamos entender las cosas desde el principio. En 1943 se realizó un estudio geológico y de prospección en la región de Alagoas para encontrar petróleo. Pero a una profundidad superior a 850 metros, se encontró otro elemento que también podría ser valioso, la sal gema. Pero, incluso sabiendo de la existencia de ese yacimiento allí, fue solo en la década de 1970 que, por un decreto presidencial, se autorizó el inicio de la extracción de esa sal gema. En ese entonces, la empresa que inició su extracción fue Salgema Industrias Químicas S.A. Pero, ¿qué es eso de la sal gema? Este mineral está compuesto principalmente de cloruro de sodio, con concentraciones de cloruro de potasio y cloruro de magnesio. También se le conoce como sal fósil. De una manera muy simple de explicar, si evaporamos el agua de mar, obtendremos la sal, que a través de precipitaciones necesarias, vamos formando un mineral llamado halita. Ahora, imagina esa halita siendo depositada en capas y capas a lo largo de millones de años en antiguas cuencas marinas. Con el tiempo, esas capas serán un material muy compacto por la alta presión y eventualmente se convertirá en lo que llamamos sal gema. Es importante resaltar que esa sal gema se forma a lo largo de millones de años y se puede encontrar tanto en la superficie de la Tierra como en capas más profundas, dependiendo de la región. Pero ¿para qué queremos extraer esa sal gema? Este material se utiliza mucho en la fabricación de cloro, sosa cáustica, ácido clorhídrico e incluso bicarbonato de sodio. El policloruro de vinilo que usamos en tuberías y conexiones hidráulicas en casa también se fabrica con sal gema como materia prima, y no solo eso. También se usa en la industria farmacéutica y de higiene personal, como en la fabricación de jabón, detergente y pasta de dientes. Otras industrias, como la de papel y celulosa y la industria del vidrio, también utilizan la sal gema como materia prima en algunos de sus procesos. ¿De acuerdo? ¿Y qué relación tiene esa sal gema con lo que ocurre en Maceió? Para entender la conexión entre la sal gema y el colapso del suelo en Maceió, necesitamos entender cómo se extrae ese material. Dije que allá en la década de 1970, la empresa Salgema Industrias Químicas S.A. comenzó sus actividades en suelo alaguano para producir dicloroetano. Esa empresa terminó cambiando su administración y en 1995 cambió su nombre a Trichem. Allí, en 2002, Trichem se fusionó con otras empresas del sector, formando lo que hoy conocemos como Braskem. Cuando Braskem cumplió 10 años, inauguró una fábrica de policloruro de vinilo en Marechal Deodoro, que es una ciudad vecina a Maceió, y eso aceleró los procesos de extracción y el incentivo económico en la región. Bueno, para extraer la sal gema existen dos maneras. Si las capas son más superficiales, como en un área grande, se extrae directamente, ya que es más fácil su extracción. Ahora, si se encuentra a mayores profundidades, su extracción se realiza por un método que llamamos extracción por disolución. Necesitamos entender que la sal gema, al igual que nuestra sal de mesa, puede disolverse en agua, así que si le echamos agua a la sal gema, se va a disolver. Como la sal gema en la región de Maceió estaba a grandes profundidades superiores a 850 metros, el método de disolución fue el elegido y se sigue usando hasta hoy para hacer esa disolución. Básicamente hacemos un pozo de control que se excava hasta llegar al yacimiento de sal gema y una vez en el yacimiento se bombea agua dentro de ese pozo.
Entonces, cuando el agua llega a la sal gema, se disuelve en el agua, solo que una vez que esa agua está allá abajo, no tiene a dónde ir, simplemente regresa por el pozo de control. O sea, se bombea agua en un pozo. El agua disuelve la sal gema en una salmuera y una vez que el pozo está completamente lleno, empieza a desbordar esa salmuera por el pozo de control. Después se recolecta y transporta a una planta para su tratamiento y refinamiento. Como en la producción de dicloroetano, que es una materia prima utilizada en la producción de policloruro de vinilo. Bueno, el asunto es que este proceso genera un problema. De hecho, un gran problema si no se trata de manera correcta. Cuando se extrae todo el yacimiento de sal gema, al final simplemente tenemos un gran vacío lleno de agua. Así es, la capa de sal gema se retira y en su lugar solo queda el agua que se utilizó. Y esa agua todavía puede infiltrarse en el terreno dejando un vacío. Ese vacío puede causar inestabilidad en el suelo, en la región donde se extrajo la sal gema. Esto se debe a que el suelo pierde su capacidad de soporte. Para ocupar el vacío dejado y evitar que el suelo se vuelva inestable, es necesario rellenar el yacimiento de sal gema con otro material de soporte, como la arena, por ejemplo. Pero ese proceso no es rápido y se realiza a lo largo de años. El gran problema aquí es cuando las capas del subsuelo pierden su capacidad de soporte y simplemente se derrumban dentro del vacío formado por el yacimiento. Y eso es exactamente lo que está pasando en Maceió. Como tenemos un gran vacío allá en las capas del subsuelo, debido a la extracción de salmuera, las capas que están encima de ese vacío se están derrumbando y colapsando. Eso provoca que ocurran sismos y eventualmente el suelo de la superficie también empiece a hundirse y derrumbarse. Durante la extracción se hacen varios pozos en lugares estratégicos, no solo uno. El problema es que cuando los yacimientos están en esos pozos, se encuentran. Simplemente conectas un problema con otro, interconectando los pozos con una gran caverna bajo el suelo. Pero además de eso, existe otro problema. Existe un análisis de suelo que define la resistencia de las capas superiores al yacimiento para determinar si tienen suficiente resistencia para soportar la carga del suelo encima de ellas, las casas y toda la ciudad sobre ellas. Pero una vez que tenemos derrumbes ocurriendo en el subsuelo, los sismos pueden generar tensiones en el suelo, volviéndolo inestable y en consecuencia puede colapsar de una vez. Tú que ya has hecho una obra con un batistaca o ya viviste al lado de una obra que utilizó ese equipo, sabes que el simple temblor que ese equipo causa en el terreno con la vibración ya puede causar grietas y rajaduras en las casas. Ahora, imagina una capa entera de suelo, millones y millones de metros cúbicos de tierra cayendo dentro de una cantera y produciendo un gran impacto en ese vacío. Es como si ocurriera un terremoto que sacudiría toda la región y que podría causar un efecto dominó en otras capas de canteras en pozos cercanos. Y ese es otro problema de Maceió. El suelo se está desmoronando dentro del vacío dejado por la extracción de sal gema, causando sismos, lo que está provocando derrumbes y el hundimiento de parte de la ciudad. Pero hay algo que se puede hacer. Bueno, si todavía se puede acceder al lugar del pozo de extracción para que el vacío en el suelo sea rellenado, lo ideal es que ese relleno se haga y por lo que pude verificar, incluso se está haciendo. Ahora, si en algún momento hubo un derrumbe que impida rellenar ese vacío por completo y solo fue posible rellenar una parte del vacío, entonces solo hay que esperar a que la madre naturaleza tome su lugar y llene ese vacío con el suelo en un gran sismo y derrumbe de tierra. La empresa llegó a tomar medidas de control y mitigación de este problema, instalando piezómetros, inclinómetros e incluso sismógrafos para monitorear cualquier sismo en la región. Pero controlar ese vacío dejado en el subsuelo, en un lugar al que no se tiene acceso, a cientos y cientos de metros de la superficie, es un trabajo extremadamente complejo y difícil. En determinado momento es casi seguro decir que el suelo se va a derrumbar, pero decir cuándo va a suceder eso es lo que se vuelve una incertidumbre.
Desafortunadamente, estamos viendo el surgimiento de un cráter en la superficie y el llenado del vacío dejado en el subsuelo de Massayo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que va a pasar en esa región? ¿Qué impactos crees que pueden ocurrir? Algunos dicen que será el mayor impacto ambiental del mundo. ¿Tú crees que realmente será así? Déjalo aquí en los comentarios porque quiero saber. Aquí al lado hay 2 videos que pueden gustarles y ayudarles a aprender más. Si quieres contribuir con nosotros, solo deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y si puedes, considera hacerte miembro del canal. Eso es todo, ingenieros. Un abrazo y hasta el próximo video.